Vamos a calcular la derivada de esta función. Tenemos y igual a c por x elevado al cubo. Esta expresión será la número 1. El primer paso consiste en sustituir x por x más el incremento de x. Entonces tomamos toda esta función, la colocamos aquí y vamos a sustituir esta x por x más el incremento de x, este paréntesis elevado al cubo. Pero como aquí hemos agregado el incremento de x, entonces esto tendrá un efecto en y que es y más el incremento de y. Entonces esto nos queda igual, aquí tenemos c y esto es un binomio elevado al cubo. Para resolver este binomio vamos a emplear este producto notable. Entonces, un binomio al cubo es igual a todo esto. Aplicándolo a nuestro binomio tenemos que, en primer lugar tenemos el primer término elevado al cubo. En este caso el primer término es x. Entonces ponemos x al cubo más 3, ponemos 3 aquí, multiplicado por el primer término al cuadrado, es decir, por x al cuadrado. Esto multiplicado por b, que es el segundo término. En este caso, el incremento de x. Luego tenemos más 3, ponemos 3 aquí, multiplicado por el primer término, que es x. Luego, esto multiplicado por el segundo término al cuadrado, es decir, el incremento de x al cuadrado. Luego tenemos más el segundo término al cubo, es decir, el incremento de x elevado al cubo. Y cerramos el paréntesis. Entonces esto nos queda igual, tenemos c por x al cubo, nos queda cx al cubo. Luego tenemos más 3 por c por x al cuadrado por el incremento de x. Luego tenemos más 3 por c por x por el incremento de x elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos más c multiplicado por el incremento de x elevado al cubo. Y este resultado es igual a esto, que es y más el incremento de y. Vamos a denominar a esta última expresión la número 2. El siguiente paso consiste en restar la expresión 1 de la expresión 2. Entonces tomamos toda la expresión 2 y le vamos a restar la expresión 1. Entonces tomamos esta primera expresión y la colocamos aquí abajo. Pero como se debe restar, entonces ponemos menos y aquí también menos. Y ahora sí realizamos las operaciones. Tenemos que y menos y se anulan. Cx al cubo se anula con menos cx al cubo. Entonces aquí nos queda el incremento de y es igual, tenemos aquí 3cx al cuadrado por el incremento de x más, aquí tenemos 3cx multiplicado por el incremento de x al cuadrado. Y finalmente aquí tenemos más c por el incremento de x elevado al cubo. Y a esta última expresión que hemos obtenido la vamos a denominar la expresión número 3. El siguiente paso consiste en dividir esta expresión 3 por el incremento de x. Entonces tomamos toda la expresión 3, la colocamos aquí abajo y la vamos a dividir por el incremento de x. Tenemos el incremento de y dividido por el incremento de x. Luego esto es igual a esto dividido por el incremento de x más esto dividido por el incremento de x más esto dividido por el incremento de x. Entonces esto nos queda el incremento de y dividido por el incremento de x, que es igual, tenemos que este incremento de x se elimina con este incremento de x y nos queda 3cx al cuadrado. Luego tenemos más, este incremento de x se anula con uno de los incrementos que tenemos en el numerador. Por lo tanto aquí nos queda 3cx multiplicado por el incremento de x. Luego tenemos más, este incremento de x se va a anular con uno de los incrementos de x que tenemos en el numerador. Entonces nos va a quedar c multiplicado por el incremento de x al cuadrado. Y
esta última expresión será la expresión número 4. Y ahora el siguiente paso consiste en obtener el límite del segundo miembro de la expresión número 4 cuando el incremento de x tiende a 0. Es decir, tomamos toda la expresión número 4, la colocamos aquí y vamos a obtener el límite de este segundo miembro. Entonces ponemos aquí el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de todo este segundo miembro. Entonces, cuando estamos calculando el límite del segundo miembro, esto se define como la derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, esto nos queda igual. Vamos a aplicar el límite a este segundo miembro. Entonces, sustituimos el incremento de x por 0. Nos queda de la siguiente manera. Tenemos 3c por x al cuadrado más, aquí tenemos 3cx multiplicado por el incremento de x, pero sustituimos el incremento de x por 0. Luego tenemos más, aquí tenemos c multiplicado por el incremento de x al cuadrado. Sustituimos el incremento de x por 0 elevado al cuadrado. Entonces esto al multiplicarse por 0 se anula. Aquí también se multiplica por 0 y por lo tanto se anula. Finalmente tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 3c multiplicado por x al cuadrado. Listo, la derivada de y con respecto a x, es decir, la derivada de esta primera función es igual a 3cx al cuadrado.